Bienvenidos de nuevo al búnker. Bajen la voz, cierren la puerta atrás de ustedes y acomódense. Ah, sí. Porque hoy nos adentramos en la Segunda Guerra Mundial. Ah, Pero no como la cuentan en los libros de texto. no. Vamos a sumergirnos en la perspectiva soviética, Claro. tal como se presenta en el libro La Segunda Guerra Mundial. Mito y realidad, Una obra fascinante, sin duda, ¿verdad? y más aún si consideramos el contexto en Ajá. plena Guerra Fría, Sí. cuando la Unión Soviética buscaba contrarrestar Ajá. lo que consideraban una manipulación de la historia. Exacto, una batalla por controlar la narrativa, por definir quiénes fueron los héroes y quiénes los villanos. Y para usted, ¿cuál sería la tesis central de este libro? ¿Cómo se presenta la Unión Soviética en este relato? Directamente como la fuerza principal que salvó al mundo del fascismo. Vaya. Y no lo hacen con timidez. No. El libro utiliza documentos oficiales, publicaciones de países socialistas, Ajá. incluso una colección de 6 volúmenes. Wow. Llamada La Unión Soviética en las conferencias internacionales del periodo de la Gran Guerra Patria, Increíble. para sustentar esta afirmación. Buscando darle un barniz de objetividad, ¿no? Claro. Pero claro, la ideología se respira en cada página. ¿Cómo se enmarca la guerra dentro de esa lucha ideológica entre capitalismo y socialismo? Para los autores, la Segunda Guerra Mundial fue ante todo un choque frontal entre estos dos sistemas. Ya veo. Culpan directamente al capitalismo de la guerra, acusando a las potencias occidentales de intentar destruir el primer Estado socialista. Es decir, la guerra no era solo por territorio, No. sino por la supervivencia misma del sistema soviético. Correcto. ¿Y qué hay de las críticas a la historiografía occidental? ¿A qué escuelas de pensamiento apuntan? A varias, pero en particular a la polemología, Interesante. una corriente que busca explicaciones biológicas o antropológicas para la guerra. Entiendo. El libro la rechaza de plano, argumentando que las causas son políticas e ideológicas, no instintos primitivos. Entiendo. Sí. No es una cuestión de biología, sino de... De ideología. Exacto. ¿Y qué tipo de explicaciones polemológicas rechazan específicamente? Por ejemplo, las teorías que vinculan la guerra con la sobrepoblación Ajá. o los desequilibrios demográficos, Ya veo. para los autores son intentos de desviar la atención de la verdadera culpable, la voracidad del sistema capitalista. O sea, no busquen excusas en la biología, parecen decir. Sí, La culpa es del capitalismo. exactamente. Y hablando de culpa, ¿cómo interpretan el Tratado de Versalles? Lo ven como un tratado profundamente injusto para Alemania que contribuyó al auge del fascismo Ah. y en última instancia al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es una postura que se ha debatido mucho, ¿verdad? Claro. Algunos argumentan que las duras condiciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial crearon un caldo de cultivo Ujú. para el resentimiento y el extremismo. Exactamente. Y el libro utiliza este argumento para reforzar su narrativa, de que las potencias capitalistas fueron responsables de crear las condiciones que llevaron a la guerra. Es como si dijeran, ustedes crearon al monstruo y ahora todos pagamos el precio. Sí. Y siguiendo esa línea, ¿qué postura adopta el libro respecto a la política de apaciguamiento de Hitler por parte de Occidente? La condenan sin paliativos. Mencionan la remilitarización de Renania y los acuerdos de Múnich como ejemplos flagrantes Ajá. de esa política de apaciguamiento que según ellos solo sirvió para envalentonar a Hitler. En otras palabras, ceder ante las demandas de Hitler. Y- Solo le dio más poder Exacto. y tiempo para planificar su agresión. El libro lo presenta como una prueba más de la debilidad, incapacidad de Occidente para frenar al fascismo. Ya veo. Y esa crítica se extiende también a la Guerra Civil Española. ¿En qué sentido? ¿Cómo encaja la Guerra Civil Española en esta narrativa? Critican duramente la política de no intervención de las potencias occidentales durante la Guerra Civil Española. La ven como una oportunidad perdida para frenar el avance del fascismo Ya. y que terminó fortaleciendo a Franco. Otra muestra de la supuesta complicidad de las democracias occidentales con el fascismo según el libro. Sí. Ya que mencionamos momentos clave, ¿qué nos dice el libro sobre las conversaciones de Moscú de 1939? Se detiene en detalle en esas negociaciones fallidas Mm. entre la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, Ajá. argumentando que las potencias occidentales deliberadamente las sabotearon Tarán. para evitar una alianza con la Unión Soviética. ¿Y cuál era el objetivo de Occidente al hacer esto según el libro? ¿Qué pretendían? Su objetivo, según los autores, era empujar a Hitler hacia el este, hacia la Unión Soviética. O sea. Querían que el conflicto se librara en territorio soviético Ajá. y no en el suyo propio. Una estrategia de desviar la amenaza, por así decirlo. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto polémico, el pacto Molotov-Ribbentrop.
¿Cómo lo justifica el libro? Lo presentan como una medida desesperada, pero necesaria para ganar tiempo y prepararse para la inevitable guerra. ¿En serio? Argumentan que ante la hostilidad de Occidente, Ajá. la Unión Soviética no tenía otra opción. Es decir, una jugada estratégica a la defensiva, forzada por las circunstancias, una visión muy distinta a la que se suele tener en Occidente. Sin duda. Y a partir de ahí el libro se centra en las batallas de la guerra, siempre destacando el heroísmo y la superioridad del ejército soviético. La narrativa heroica, por supuesto, pero antes de adentrarnos en esas batallas vamos a tomar una breve pausa para recargar las linternas y revisar los mapas. No se vayan que en un momento regresamos aquí en el búnker. Los esperamos. De vuelta en el búnker con los mapas desplegados y las mentes listas para analizar las batallas que marcaron el curso de la Segunda Guerra Mundial, al menos desde la perspectiva soviética. Exacto, y aunque ya hemos visto que este libro no escatima en propaganda, me pregunto si más allá de la retórica podemos rescatar algo de valor histórico. ¿Qué podemos aprender de esta visión particular del conflicto? Es una pregunta clave, a pesar de su clara intencionalidad política, la Segunda Guerra Mundial. Mito y realidad nos ofrece una ventana fascinante a la mentalidad soviética de la época. Sí. No podemos simplemente descartarlo como propaganda sin más. Sería como negar la importancia de la propaganda nazi para entender el Tercer Reich. ¿Qué elementos concretos podríamos destacar? ¿Qué nos llama la atención de esta narrativa? Por ejemplo, la descripción detallada de las conversaciones de Moscú de 1939. Ajá. Aunque la interpretación del libro es claramente parcial, Claro. el hecho de que se incluyan detalles, Sí, las negociaciones, las posiciones de cada país, las tensiones que surgieron nos aporta información valiosa. Podemos leer entre líneas, por así decirlo, Sí, buscando los hechos, más allá de la interpretación como un detective buscando pistas en una escena del crimen. exactamente. Y lo mismo ocurre con el análisis de las batallas, si bien la narrativa heroica es innegable. El libro ofrece detalles interesantes sobre la estrategia soviética, las dificultades que enfrentaron, las decisiones que tomaron, los sacrificios que hicieron. Información que contrastada con otras fuentes nos ayuda a comprender mejor el desarrollo de la guerra. Es como armar un rompecabezas cada pieza, incluso las que no encajan a primera vista, nos aporta información para completar el cuadro. Y hablando de piezas que no encajan, ¿cómo abordar el tema de la masacre de Katyn? Oh, El libro la niega rotundamente, sí. pero la evidencia histórica apunta a la responsabilidad soviética. Ahí es donde la crítica al libro se vuelve fundamental, no podemos aceptar su versión sin más. Ya ven. Debemos contrastarla con otras fuentes, con investigaciones independientes, con los testimonios de las víctimas, con los documentos desclasificados. Usando el libro como punto de partida, Exacto. para una investigación más amplia, más crítica. Correcto. No quedarnos con la versión oficial, por más que el libro intente presentarla como la única verdad. Exactamente. La historia no es blanco o negro, es un complejo entramado de perspectivas, interpretaciones, intereses. Y este libro, con su clara intencionalidad política, nos muestra una de esas perspectivas, una que no podemos ignorar, pero que debemos analizar críticamente. Y en ese análisis, ¿qué preguntas podríamos plantearnos para ir más allá de la superficie? ¿Qué nos ayudaría a descifrar el código de este libro? Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿a quién iba dirigido este libro? ¿Era solo para consumo interno, para reforzar la narrativa oficial dentro de la Unión Soviética, o buscaba también influir en la opinión pública internacional? Esa es una pregunta clave porque si el objetivo era la propaganda externa, la estrategia narrativa seguramente sería distinta a la de un libro destinado a un público cautivo. Claro, y también podemos preguntarnos qué silencios encontramos en el libro. Silencios. Sí. ¿Qué temas se omiten? ¿Qué versiones se ignoran? ¿Qué hechos se minimizan? Es decir, analizar no solo lo que dice, sino también lo que calla. Buscar las grietas en la narrativa oficial, los espacios vacíos que nos pueden dar pistas sobre las intenciones del autor, sobre lo que se quería ocultar o manipular, como un arqueólogo buscando artefactos en las ruinas de una civilización perdida. Exactamente. Y por último, podríamos preguntarnos cómo ha evolucionado la historiografía sobre la Segunda Guerra Mundial desde la publicación de este libro. ¿Qué nuevas investigaciones se han realizado? ¿Qué documentos se han desclasificado? ¿Qué perspectivas se han incorporado? Es decir, contextualizar el libro en la evolución del debate historiográfico, entenderlo como un producto de su tiempo con sus limitaciones y sus sesgos, un documento histórico en sí mismo que nos habla tanto de la guerra como de la época en que fue escrito. Precisamente, y al hacerlo podemos extraer de él información valiosa para comprender la narrativa soviética sobre la guerra sin perder de vista su carácter propagandístico y la necesidad de contrastarla con otras fuentes. Una labor detectivesca sin duda,
Pero es así como se construye la historia, cuestionando, contrastando, buscando la verdad en el complejo laberinto de las narrativas. Y en ese laberinto, la Segunda Guerra Mundial. Mito y realidad nos ofrece un camino que debemos recorrer con ojo crítico, con la lupa del historiador y la linterna del escéptico. Y con el mapa bien a mano para no perdernos en las bifurcaciones de la propaganda y las trampas de manipulación. Pero antes de adentrarnos en ese laberinto, vamos a tomar otra breve pausa para reabastecernos de café y chocolate. No se muevan de sus asientos, que en un momento regresamos aquí en Lenker. Aquí los esperamos. De vuelta en el búnker con las tazas humeantes y las mentes, aún procesando la narrativa soviética de la Segunda Guerra Mundial, una narrativa que, como hemos visto, no está exenta de propaganda, pero que también nos ofrece una visión única de la mentalidad de la época. Exacto, y es que más allá de la exaltación del heroísmo soviético y la demonización de Occidente, este libro nos revela mucho sobre la forma en que la Unión Soviética se veía a sí misma y su lugar en el mundo. Hablando de visiones, ¿qué podemos decir sobre la imagen que el libro proyecta del proyecto soviético de su visión del futuro? ¿Qué nos dice sobre sus aspiraciones y sus miedos? Nos muestra un proyecto triunfalista convencido de la superioridad del socialismo y de su inevitable expansión por el mundo. La victoria en la guerra se presenta como la confirmación de esa superioridad, el preludio de un nuevo orden mundial liderado por la Unión Soviética. Un futuro radiante sin espacio para la autocrítica, para el reconocimiento de errores. Una visión que con el tiempo se demostró irreal, por supuesto, pero en su momento seguramente fue un motor poderoso para la movilización del pueblo soviético. Sin duda, y es importante entender esa visión para comprender la Guerra Fría. La dinámica entre los dos bloques no se trataba solo de una disputa territorial, era un choque de proyectos, de ideologías, de visiones del mundo. Y la Segunda Guerra Mundial. Mito y realidad se convierte en un arma en esa batalla ideológica. Un arma que, analizada con ojo crítico, nos ayuda a comprender mejor la narrativa soviética, sus fortalezas y sus debilidades, sus aciertos y sus excesos. Exacto, y al hacerlo podemos construir una visión más completa, más matizada de la guerra y sus consecuencias, una visión que no se limite a la dicotomía entre vencedores y vencidos, sino que explore la complejidad de las motivaciones, las decisiones, los sacrificios. Un viaje al pasado que nos ilumina el presente, que nos ayuda a comprender las raíces de los conflictos actuales, las tensiones que aún perduran, y que nos recuerda la importancia de la crítica, del contraste de fuentes, de la búsqueda de la verdad, más allá de las narrativas oficiales. Precisamente porque la historia no es un relato único e inmutable, es un mosaico de perspectivas, una construcción colectiva que se renueva con cada investigación, con cada nueva fuente que sale a la luz. Por eso, amigos, no se conformen con una sola versión. Cuestionen, investiguen, busquen la verdad en el laberinto de la historia y para acompañarlos en esa búsqueda. El búnker siempre estará abierto con nuevos mapas, nuevos documentos, nuevas inmersiones en las profundidades del pasado. Hasta la próxima y recuerden la historia, la escriben los vencedores, pero la reescribimos todos. Nos vemos en el próximo episodio aquí en el búnker.